Bueno, bien, en este video vamos a ver una introducción a función cuadrática. Nuevamente les pido que tengan algo para anotar. Va a ser muy importante en este video porque vamos a ver varios conceptos que van a ir apareciendo en el transcurso de las diapositivas, digamos, y van a necesitar recordar los resultados que daban, entonces mejor tenerlos anotados. Ya se los iré indicando en ese sentido. Entonces, arranquemos. Los objetivos de esta diapositiva, como para que queden más o menos claros, van a ser vamos a tener una función dada de una forma analítica, ya veremos cómo, y lo que vamos a querer hacer es encontrar los elementos principales y poder graficar a partir de la expresión analítica, digamos, de la forma de la función. Lo otro que vamos a poder hacer es, una vez que tengamos un gráfico, poder encontrar los elementos principales. Pero en este video no vamos a explicar cómo dar a partir de un gráfico la expresión analítica. ¿Está bien? Y ya veremos bien, pero en el video este vamos a hablar de lo que se suele llamar forma polinómica. No hablaremos de las otras dos, que quizás lo veamos en otro video, que son la canónica y la factorizada. Quizás eso aparezca luego. Entonces, empecemos con la definición de función cuadrática, como para ir dejando las cosas más en claras. Entonces, una función cuadrática f de x tiene la forma de esta. Es un numerito por x cuadrado, más un numerito por x, más un numerito. Donde tanto a como b como c son numeritos reales, digamos. Cualquier número pueden llegar a ser. Y fíjense que se pide que a sea distinto de 0, porque si llegara a pasar que a es 0, este término no existiría, y lo que quedaría es f de x igual b por x más c, que es una función lineal, sería una función lineal, ¿no? Así que lo que vamos a pedir es que el numerito a sea distinto de 0. A esto se lo llama función cuadrática, y la forma que tiene el gráfico en general es así, de esta forma. Es una parábola, digamos. Por supuesto que puede estar más arriba, más abajo, puede estar invertida y demás. ¿Está bien? Pero lo más importante es que vamos a poder encontrar, digamos, vamos a usar elementos eh, dentro, digamos, para poder graficar una parábola. ¿Está bien? Elementos importantes, a eso iba. Nosotros en las rectas, con tener la ordenada de origen y la pendiente, podíamos graficar sin ningún problema. Bueno, acá es un poquito más, que no es tan directo, no es que mirando el número A, el B y el C uno puede graficar la parábola. Medio que con el número A, el B y el C vamos a buscar elementos que nos van a ayudar a graficar las parábolas. Entonces, elementos que son importantes son las raíces, acá las llamé A y B, o sea, los puntos en donde cortan el eje X, son puntos que hay que buscar. Hay que buscar lo que se llama, bueno, la ordenada de origen, que es lo mismo que en las rectas, es reemplazar en x igual 0 y ver cuánto da el punto este. Y en la función cuadrática lo que aparece es algo que se llama eje de simetría, que es esta línea punteada de acá, básicamente. Es una recta, que lo que hace, fíjense, que es como dar una simetría de alguna manera. O sea, fíjense, por ejemplo, que este punto está a 2 unidades del eje de simetría, ¿no? Este, 1, 2. Y el punto este también está a 2 unidades, por ejemplo. No sé, este punto está a 3 unidades del eje de simetría. Entonces, 3 unidades para allá tiene que estar el punto. ¿Está bien? Es como que hay una suerte de reflexión, se llama, simetría. Por ejemplo, no sé, una vez que yo conozco este punto, sé que va a pasar un punto por acá. No puede haber un punto acá y que la parábola pase otro punto por acá. Porque este no sería el eje de simetría. ¿Está bien? Bueno, estos se llaman raíces, igual que en las rectas. Este se llama ordenada de origen. Este se llama punto vértice y este se llama eje de simetría. ¿Está bien? Fíjense una cosa, en las rectas nosotros sabíamos que había una raíz. ¿Está bien? Siempre una recta era o así, y seguro que cortaba en un solo lado del eje X. Una de las cosas que vamos a ir viendo es que pueden haber dos raíces, como es este caso, pero también puede pasar que la parábola venga así y corte solamente en un punto y vuelva a subir, o sea, que haya una sola raíz, o que la parábola esté flotando, digamos, esté volando por acá y no tenga ninguna raíz. Entonces, bueno, los elementos principales, como dije, son las raíces, la ordenada, el eje de simetría, que el eje de simetría se escribe como una recta vertical, ¿no? De la forma x igual un numerito. En este caso sería x igual 1. ¿Está bien? Las raíces, en este caso, serían el -1 y el 3.
Esas serían las raíces. Si uno lo quiere escribir como punto, pasaría por el punto -1, 0 y por el punto 3, 0. Y el vértice en este caso sería el punto 1, obviamente va a coincidir la coordenada X con el eje de simetría, y bueno, será el -2, algo, no queda muy bien claro qué número es este, pero es un punto de la forma 1, -2, algo. ¿Está bien? Entonces, bueno, algunos ejemplos gráficos. Bueno, como les adelanté antes, estos son algunos ejemplos de parábola. Fíjense que todas estas parábolas tienen el mismo eje de simetría. Fíjense que están todas apoyadas, o sea, todo el eje de simetría está en x igual 1, en x igual 1, en x igual 1. Lo único que cambia es que esta parábola está en este lugar, digamos, esta está un poquito más arriba, esta está un poquito más arriba. Pero fíjense que es como la misma parábola que está subida de alguna manera, ¿sí? Entonces, bueno, lo que quiero que busquemos son las raíces, la ordenada, el eje de simetría y el vértice. Yo acá les recomendaría que pausen, si quieren, y se fijen ustedes. Yo voy a seguir. Entonces, bueno, las raíces de esta función serían el -1 y el 3. La ordenada sería el -2. El eje de simetría es x igual 1. Y el vértice es el punto 1. Y bueno, no queda muy bien claro, pero es un número entre -2 y -3. Está bien, no lo podemos ver muy puntual. En esta parte, por ejemplo, les digo que anoten, porque fíjense todas las cosas que estoy diciendo. Estoy diciendo cómo se escriben las raíces, la ordenada y demás. En el segundo gráfico, la raíz es x1 igual 1, o sea, hay una única raíz. La ordenada no vemos muy bien cuál es, pero es un número entre 0 y 1, es este puntito de acá. El eje de simetría de vuelta es x igual 1, y el vértice es el punto 1, 0, ¿sí? Porque estoy parado en el 1 y subo 0 unidades. Y bueno, acá raíces no hay. La ordenada es un número que está entre 2 y 3, no queda muy en claro cuál es. El eje de simetría vuelve a ser x igual 1, y el vértice es el punto 1, 2. ¿Está bien? Acá tienen cómo se escribiría, para que les quede un poco más en claro, cómo se escribiría este ejemplo. Este y este los dije oralmente, así que eso, bueno, mírenlo. Yo les había adelantado que era un número entre -2 y -3. Este es un número entre -2 y 3. Como yo construí la función, puedo saberlo, pero ustedes no tienen por qué saberlo con precisión, si era -8 tercios o -7 tercios o algo por el estilo. Otros ejemplos pueden ser estos de acá, ¿sí? En donde, bueno, las raíces, por ejemplo, en esta función, no quedan exactamente claras cuáles son. Lo que podemos decir es que es un número un poco más grande que 1 y un número un poco más chico que -3. La ordenada es un número entre el 2 y el 3, tampoco queda claro. El eje de simetría sí queda claro, es la recta x igual -1, ¿sí? Es esta recta de acá, fíjense que acá es donde se obtiene el vértice, y el vértice es el punto -1, y bueno, un numerito que sea un poco más grande que 3, no lo sabemos todavía. Lo mismo podemos pensar con esto y con esto. Entonces, una de las cosas que podemos darnos cuenta es, fíjense, estas parábolas están mirando para abajo, digamos, están tristes, se puede decir, y estas están contentas, por así decirlo. Entonces, eso va a depender siempre de lo mismo, va a depender del valor de A. Si el A es positivo, la función va a ser cóncava hacia arriba, o se dice también cóncava positiva. Y si el A es negativo, la función va a ser cóncava hacia abajo, o cóncava negativa también se dice. Yo acá nunca les di cómo es la fórmula de la expresión. Yo les dije que tienen esta forma. Lo que podemos seguro saber es que dentro de estas fórmulas, digamos, dentro de estos gráficos, si uno quisiera predecir o saber el valor de A, no lo puede saber, pero puede saber que es un número positivo. Y acá lo que uno puede saber es que el A es un valor negativo. Digamos. Bien. Entonces, vamos a empezar con algunos ejemplos analíticos. Yo ahora dejo de poner A, B y C, sino que les voy a dar 4 ejemplitos, como son estos. Estos son ejemplos de funciones cuadráticas. X cuadrado más 4x menos 5 y demás. ¿Está bien? Entonces lo que nos podemos preguntar es, bueno, ¿cuánto valen A, B y C? Bueno, esto pueden anotarlo en sus papeles porque lo vamos a usar. En este caso, A vale 1, porque el numerito que acompaña a la X es el 1. B vale 4, porque el numerito que acompaña a la X es el 4. Y C vale menos 5, porque es el numerito que está solo. Mirando esto, vemos que A vale 1, porque es el numerito que acompaña a X cuadrado.
Como no tengo x, b vale 0 y c vale menos 9. Y bueno, así siguiendo con esto. ¿Está bien? Bien. Entonces, una de las preguntas que nos podemos hacer es, a ver, ¿cómo encontramos? Tenemos que contestar varias preguntas. Una es que nosotros tenemos estas expresiones analíticas, estas, ¿sí? Y de las cuales podemos conocer los valores de A, B y C muy fácilmente, ¿no? Queremos, una vez que tenemos esta expresión, vamos a querer conocer las raíces, el eje de simetría, el punto a vértice y la ordenada. Esos 4 elementos vamos a querer encontrar a partir de la expresión analítica. Bueno, ¿cómo encontramos las raíces? Bien, encontrar raíces, recuerden que es buscar el valor de x que cumple que a por x cuadrado más b por x más c vale 0. Entonces uno lo que debería hacer es como despejar la x de esta ecuación. El problema es que no se puede despejar muy fácilmente la x de esta ecuación, porque yo el x cuadrado con el x no los puedo juntar. Fíjense, por ejemplo, acá. Si yo esto lo igualo a 0, ¿cómo despejo esta ecuación? Si yo este x cuadrado con este 4x no los puedo juntar. ¿Se entiende? O sea, uno dice, bueno, paso este 5 sumando por ahí. ¿Y después qué x paso? Entonces, no se puede hacer eso. Uno lo que usa es esta fórmula, que se llama resolvente, que la deben venir viendo desde hace mucho tiempo, que es esta fórmula de acá, ¿no es cierto? Bien, entonces, en general, uno puede usar esta fórmula. Entonces, vamos a ver un ejemplo práctico de cómo usar esa fórmula. Nosotros tenemos esta expresión de acá, donde sabemos de vuelta que la A era 1, B vale 4 y C vale menos 5. Y lo único que tenemos que hacer es reemplazar A, B y C en esta fórmula y hacer la cuenta. ¿Está bien? Fíjense que en la fórmula aparece un más menos. ¿Por qué? Porque, bueno, en algún momento uno va a separar en hacerlo primero con más y después con menos. Bueno, reemplazo, ¿sí? No, esto tómense su tiempo para ver la cuenta, pero yo reemplazo. La cuenta de acá adentro da 36, así que la raíz da 6, que es lo que puse acá. Y una vez llegado a este punto, separo. Bueno, hago menos 4 más 6 dividido 2. Y después hago menos 4 menos 6 dividido 2. Hago la cuenta, ¿sí? Y bueno, me da 1 y menos 5. O sea que lo que podemos deducir es que las raíces de esta ecuación, las raíces de esta función, perdón, son 1 y menos 5. Nuevamente podemos comprobar que esto esté bien. ¿Cómo? Bueno, reemplacemos el 1 en la x. Si uno hace la cuenta, b queda 0. Y si reemplazo el menos 5 en las x's y se hace la cuenta, esta cuenta daría 0. Así que efectivamente estas son las raíces. ¿Está bien? Encontramos los valores de x que hacen a esta función 0. Otro ejemplo es este de acá. Bueno, en este ejemplo acá uno de vuelta puede usar la fórmula, tomando a igual 1, b igual 0, c igual 9 y hacer la cuenta. Eso está bien, pero es largo, y quizás una forma más corta es esta. Recuerden que lo que uno tiene que hacer es igualar a 0, y si se puede despejar, despejan. Fíjense que yo acá tengo x cuadrado, pero no tengo una x sumando que me molesta y no me permite juntar el x cuadrado con el x. Entonces lo que puedo hacer es pasar el 9 sumando, y obtengo esto de acá. Luego paso como raíz, y de este lado me queda 3, y recuerden que cuando tengo x cuadrado y tomo raíz, de este lado aparece el módulo. ¿Está bien? Y bueno, que el módulo de x sea 3 equivale a pedir que x sea menos 3 o que x sea 3. Ambas raíces. ¿Está bien? Acá debería haber puesto x1 y x2 para ser más claro quizás. Nuevamente chequeen que estos números, si yo los reemplazara en la x, dan 0, ¿no? 3 al cuadrado menos 9 da 0, y menos 3 al cuadrado menos 9 también da 0. Si tengo esta expresión, tranquilamente de nuevo puedo usar esa fórmula, pero, bueno, puedo usar esa fórmula. Más adelante vamos a ver, fíjense, bueno, la fórmula la usaría con A igual 1, B igual menos 2 y C igual 1. Más adelante, todavía no tienen que saber por qué, pero más adelante vamos a ver que esta expresión es totalmente equivalente a esta. ¿Qué significa? Por ejemplo, que si yo desarrollara el cuadrado acá, el cuadrado del binomio, digamos, o hiciera x menos 1 por x menos 1 e hiciera la distributiva, obtendría esta expresión. Estas dos son equivalentes. Entonces, partiendo de esta expresión, si uno iguala a 0, este cuadrado pasa como raíz y da 0, este menos 1 pasa como 1 sumando, y ya obtengo la única raíz. Está bien que sale de esta función.
Bueno, eso por un lado. O sea, a lo que voy es que no se queden solamente con usar siempre la fórmula. Hay veces que hay caminos más cortos. Bueno. Y por último, tenemos este ejemplo de acá, en el cual lo que vamos a hacer es nuevamente aplicar la fórmula. Y básicamente fíjense que bueno, que la cuenta de acá adentro da menos 7, y como raíz de menos 7 no puedo seguir la cuenta, y entonces no hay solución. ¿Está bien? Bien. Noten que estos numeritos que encontramos acá, o sea, las raíces, si uno las quisiera graficar, este x1, este x igual menos 3, x igual 3, estos números, si uno los quisiera graficar, los graficaría sobre el eje x. ¿Está bien? Porque son las raíces. Entonces ahora vamos al segundo elemento que nos interesa encontrar, que es cómo encontrar la ordenada de origen. Bueno, este es re fácil. Hay que reemplazar en x igual 0 y hacer la cuenta. ¿Ok? Es bien fácil. Si tengo esta expresión, reemplazo en el 0 y hago la cuenta, reemplazo en el 0, hago la cuenta y obtengo estas cosas. Esto es bien fácil realmente. Noten, no es para que se lo aprendan de memoria, pero sí quizás para que lo observen. Noten que si tengo la función escrita de forma, como se dice, polinómica, que son esta y esta de acá, esta no está escrita en forma polinómica, porque no está escrita como x cuadrado, más un numerito por x, más otro numerito. Cuando está escrita en forma polinómica, el numerito c, digamos, es la ordenada de origen. Fíjense que acá me dio menos 5, dio menos 9 y dio menos 4. ¿Está bien? Entonces es bien sencillo encontrar la ordenada de origen. Estos numeritos son puntos que los voy a ubicar sobre el eje Y. Bueno, el tercer elemento y muy importante es encontrar el eje de simetría, y el cuarto es el vértice, que es justamente el punto apoyado sobre el eje de simetría. El eje de simetría se calcula cuando yo tengo cuando lo tengo dado en forma polinómica, digamos, lo encuentro de esta manera. Hago el x del vértice, perdón, el eje de simetría es hacer menos b sobre 2 por a. ¿Está bien? Y bueno, fíjense que si uno quiere encontrar el vértice, es natural decir, bueno, si yo sé que, qué sé yo, el x del vértice o el eje de simetría me dio 3, por decir algo, ¿sí? Entonces, si yo quiero encontrar el y del vértice, yo quiero ver a qué altura la función está. ¿Está bien? Eso es el vértice. Bueno, entonces lo único que debería hacer es reemplazar ese 3 en la función y hacer la cuenta. Y ubicar ese punto. ¿Está bien? Eso en cuanto al x del vértice. O al eje de simetría. Otra manera de encontrar el eje de simetría, no siempre se puede porque no siempre tengo dos raíces, es, eh, fíjense que el eje de simetría, recuerden que me partía como la parábola en dos pedazos iguales, ¿está bien? Entonces, lo que uno sabe es que tanto, si la función tuviera dos raíces, por ejemplo, tanto una raíz como la otra están a la misma distancia del eje de simetría. Entonces, básicamente lo que uno debería querer encontrar es como el punto que está en el medio de esos dos. Y recuerden que si uno quiere encontrar el punto que está en el medio, se hacía así. Se sumaban esos dos numeritos y se dividía por 2. ¿Está bien? Es una manera alternativa, si se tienen dos raíces, digamos. Bien, entonces, para el ejemplo 1, ya encontramos las raíces, ya encontramos la ordenada, por eso les voy pidiendo que anoten esos datos, porque son todos importantes. Y ahora vamos a encontrar el x del vértice. Bueno, nosotros ya sabemos que el b vale 4 y el a vale 1, así que siguiendo esta fórmula, haciendo menos b sobre 2 por a, tendría que hacer menos 4 sobre 2 por 1, eso me da menos 2. Ese sería el eje de simetría, la línea punteada que fuimos viendo antes. El y del vértice es reemplazar este numerito en las x y hacer la cuenta, da menos 9. Así que el vértice es este punto, es el menos 2, menos 9. Bien, ya tenemos todos los elementos. Tenemos las raíces, para este ejemplo por lo menos, ¿no? Tenemos las raíces, tenemos la ordenada, el eje de simetría y el vértice. Y con eso podemos graficar. Y ahí tenemos un posible gráfico. Recuerden que las raíces nos habían dado 1 y 5, si no eso, 1 y menos 5, perdón. Así que las ubico sobre este eje. El eje de simetría nos dio menos 2, lo tenemos acá. ¿Sí? Y ya noten de que el dibujo empieza a tener sentido pensando en el eje de simetría y en estos dos puntos, ¿no? Porque estos dos puntos están a la misma distancia del eje de simetría, están a distancia 3, digamos. ¿Se ve? La ordenada nos había dado menos 5, si no la podemos ver de acá, así que ubico ese punto sobre este eje, ¿sí?
Y una vez que tengo el eje de simetría, yo acá no lo marqué, pero lo podría haber hecho. Una vez que yo tengo el eje de simetría y este punto, podría darme cuenta que tengo que marcar también este punto. ¿Sí? Entonces, por ahora tengo 4 puntos. Las dos raíces, la ordenada, y el punto que es este que les acabo de marcar. El último punto y el más importante es el vértice, que es este de acá. Es el punto -2, -9. Con esos 5 puntos uno, digamos, acá aparece ya graficado, pero uno le pone un poquito de onda y grafica dando una especie de curva. ¿Está bien? Teniendo cuidado de que esa curva que uno dibuja sea bien simétrica respecto a este eje. Y no me aparezca, por ejemplo, un punto por acá y el otro punto por acá. Tiene nada que ver, ¿entiende? Bueno, como ejemplo 2, habíamos visto que el b valía 0, así que siguiendo la fórmula del menos b sobre 2 por a, uno ve que el x del vértice es 0 y que y el vértice da -9 porque reemplaza el 0 acá. Y con todo lo anterior hecho, ya teníamos las raíces, la ordenada y esto, vamos a hacer un gráfico. Los puntos, las raíces eran -3 y 3, así que las dibujo acá. La ordenada era -9 y coincide con el punto vértice, ¿está bien? Entonces es como que de alguna manera, no, yo no tengo 5 puntos acá, tengo 3. Tengo este y tengo estos dos. Bueno, dependiendo del ejercicio uno puede mandarse a hacer esta curvatura así nomás y ya está. O lo otro que puedo hacer, y que se puede hacer siempre en realidad, es hacer, para que quede más preciso gráfico, es hacer una tablita de valores. Esto no deja de ser una función. Entonces, por ejemplo, uno podría querer ver cuánto vale, por ejemplo, en el 2. Reemplazo en x igual 2. Cuando hago la cuenta en x igual 2 me da -5, porque hago 2 al cuadrado menos 9 me da -5. Entonces en el 2 da -5. Y una vez que tengo este punto, y teniendo este eje de simetría, que acá no se nota porque se solapa con el eje y, teniendo este punto, sé que puedo dibujar también este punto. Y bueno, ahí tengo algo un poquito más preciso. En el ejemplo 3, bueno, hacemos lo mismo, tenemos el x del vértice, el y del vértice con la misma fórmula, y obtenemos este gráfico. Fíjense que acá ya se complica un poco, porque fíjense que da todo lo mismo, ¿no? La raíz nos dio 1. Había una única raíz que da 1. El eje de simetría da 1. El punto vértice da el 1, 0, porque justamente da este punto acá. Así que tenemos este punto nada más. Quien nos salva de alguna manera es la ordenada, que en este caso es 1, es este 1 de acá. Entonces, conociendo este 1 y viendo este eje de simetría, uno lo que puede graficar también es este punto. Y ya, depende de vuelta del ejercicio y qué tan preciso quiera hacer uno el gráfico, ya uno se podría aventurar y unir esto así y ponerle un poquito de onda y graficar. Si uno lo quiere hacer más preciso, de vuelta, puede reemplazar el 2 o el 3, por ejemplo, o ambos, en la función, y ver a qué altura están, y luego hacer una especie de reflexión y unir los otros puntos. ¿Está bien? Bien, fíjense que todos estos gráficos que hicimos recién, el A vale 1, es un número positivo. Más allá de que justo es 1, que puse 1 para que las cuentas sean más fáciles, pero todos los gráficos que vimos, el A era 1, que es un número positivo, y entonces la parábola va así como para arriba, cóncava hacia arriba o cóncava positiva. En este ejemplo, en el 4, bueno, de vuelta hago las cuentas, ustedes ténganse, pero ya acá el A es negativo. Así que tiene sentido que la parábola dé así para abajo. ¿Sí? También tiene sentido que la parábola no corte al eje X, porque vimos que no había raíces. ¿Está bien? Hicimos la cuenta y nos dio que no había raíces. Entonces, sabiendo que la parábola va para abajo, solamente sabiendo que la parábola va para abajo porque la es negativa, y que no tiene raíces, estábamos seguros que la parábola iba a tener esta forma. No sabíamos dónde. No sabíamos si iba a estar hasta acá, o si iba a llegar más arriba, o si iba a estar más a la derecha o más a la izquierda. Pero seguro que sabíamos que iba a ir para abajo y, y que no iba a cortar el eje. Bueno, entonces la ordenada sabíamos que era -4, así que eso lo ubicamos. El eje de simetría sabemos que es -1,5, así que lo marco. Y teniendo el eje de simetría y este punto, puedo ubicar este punto de acá también, que no lo marqué, pero lo puedo marcar. Digamos. Y bueno, tengo el vértice también que es este, entonces ya puedo dar una forma de parábola, así, y ya más o menos ahí lo tengo. ¿Está bien? De vuelta, si quieren hacer el gráfico más preciso, pueden reemplazar en algún punto y fijarse cuánto da. Bueno, espero que les haya gustado. Con esto ya termina el video.
lo más importante que quiero que vean es que no es tan sencillo graficar parábolas. O sea, para graficar funciones lineales uno veía la ordenada y la pendiente y ya graficaba. Ahora para graficar parábolas tuvimos que encontrar estos 4 elementos, que incluso hay veces que las raíces no hay. Y bueno, si es necesario complementar con reemplazar en algún punto. Todo eso para poder graficar. En los próximos videos lo que voy a querer hacer es, dado un gráfico de esta forma, por ejemplo, o de esta, y viendo algunos elementos, poder reconstruir la forma analítica. Fíjense que yo todavía no expliqué cómo volver de la forma analítica, pero lo haremos más adelante. Bueno, espero que les haya gustado.